Buenos días y bienvenidos a otro video en Preciosa Málaga. Y esta vez la idea es poder recorrer un poquito más de Málaga. Así que para este video voy a intentar entrar a la catedral. De hecho voy en camino ahora para poder mostrarles el interior de la catedral. Y este es un tip que aprendí en el camino a Santiago de Compostela. Y para la gente que no lo ha hecho, puede ir por acá arriba. También hay una playlist del camino a Santiago de Compostela para que lo puedan ver. Y para los que no me conocen, soy Jazz, soy fotógrafo chileno, mitad chileno, mitad uruguayo, recorriendo Europa y tratando de que no me atropellen. Y estamos ahí compartiendo la aventura. Un truco que aprendí en Santiago de Compostela es que cuando tú vayas a querer entrar a las catedrales, muchas catedrales te cobran una entrada. No suele ser cara, para ser honesto, nada perfectamente pagable, pero si eres como yo, que es como, weón, deja ver la weá gratis. Si te haces una misa o algo y participas, pero como cobrar una entrada me parece que es mucho. Pero son muy bonitas por dentro, entonces también perfectamente lo pagaría. El punto es que, si tú te quieres saltar ese pago, lo que yo hago y lo aprendí en el Camino a Santiago es anda a la misa. En la misa está abierto y te dicen, ¿vienes de turista o vienes a la misa? Vengo a la misa. Ah, bueno, adelante. Y ahí, y ahí te vas y participas. Yo en general me suelo quedar a la misa, no soy católico, pero es una buena instancia para poder también como meditar y compartir con tu corazón. Entonces también aprovecho la instancia de que si bien no soy católico o cristiano, sí me gustan los lugares de devoción, porque es un lindo lugar con una linda energía para poder meditar. Así que también aprovecho, pero en realidad el tip es que aprovechen cuando sea gratuito. Ahora, andando. Esta, creo yo, debiera ser la entrada principal, o al menos solía hacerlo. He visto mucho que las entradas principales en realidad están cerradas y se entra como por un costado, lo cual personalmente como no entender, porque en realidad todo esto podría ser perfecto, porque acá te cobran entrada y cobran 10 euros la entrada. No es menor, 10 euros, es una locura. Yo en el Camino de Santiago de Compostela te cobraban 5, que ya lo encuentro bueno, ya, no es tanto. Este te cobra 10 la entrada. Entonces me parece que es demasiado, como que está todo bien, pero no corresponde. Personalmente creo que no corresponde porque es un aprovechamiento, pero pueden hacer lo que voy a hacer yo, que en realidad ya lo hice, porque lo hice ayer, es vas a la misa y vas a tener la entrada gratuita. Y después puedes pasear por fuera, recorriendo y mirando y disfrutando también. Pero en este caso no me parece correcto, más allá de la plata, no me parece correcto que te cobren 10 por la entrada, me parece que es mucho. Pero esta placita también está bonita, tienes algunos restaurantes acá y como puedes ver, tienes la fuente acá. Entonces lo que yo hago, trato de repente cuando ando por acá por la vuelta, venir un ratito, sentarme ahí y disfrutar, no de la fontana es esa, pero disfrutar de la vista del local, porque en el fondo tienes esta bonita vista para disfrutar. Y con el sol entrando por ahí, precioso.
Hay varios lados que se están construyendo. A todo esto, les paso el dato porque he visto mucho en redes sociales. Ojo, en Roma, todo Italia, por el vitiligio creo que. La cosa es que están preparándose para el 2025, entonces está todo en construcción. Si tienes pensado ir a Italia y todavía no has comprado los pasajes, espera un cachito. Va a ser mejor, espera un poquito. Porque al menos para el próximo año quizás, porque está todo tapado porque están construyendo. De hecho, creo que hay lugares turísticos que están completamente bloqueados. En este caso, bueno, es solamente un costadito, pero a modo general. Paso el dato. Puedo estar equivocado, no he ido todavía. Pero cuando yo fui el año pasado, ya habían cosas en reparación, preparándose para el eventual momento del vitiligio, supongo, del 2025. Parece que hay una ceremonia de algo. Si sabes, déjame saber en los comentarios. Yo no tengo la más mínima idea, pero creo que ya aprendemos todos. Mira, este es la otra entradita. Allá tienes un parquecito, también lo vamos a visitar. Y esta es la entrada que normalmente se usa para pagar la entrada. Tú pagas la entrada aquí y tienes los horarios que se los voy a mostrar ahora. Y como puedes ver, 10 la entrada general, 7 grupos, 9 mayores, 6 jóvenes, estudiantes 7, colegios 4 y después catedral más VR, que es como virtual reality. Pero no, sorry, lo lamento, pero creo que no va. Personalmente, lo puedes tener gratis y disfrutar de la misa también, que creo que también es como, bueno, no lo pagas la entrada, pero vas y disfrutas y no sé qué, y es como una manera también de compartir. Personalmente creo que me prefiero esa opción, personalmente. También es como un momento de introspección, entonces como, ya, bonito compartir eso con tu corazón también. Así que creo que personalmente es la opción que yo elegiría, pero si la quieres, está ahí disponible y vas a tener un horario, vas a poder entrar. No sé qué tanto se puede visitar, también esa es buena, porque quizás adentro tienes visitas a los pisos de más arriba, viste que hay pisos más arriba, entonces capaz que en una de esas incluye todo y es como, bueno, ahí sí, 10 está bien, o sea, todo depende. Cuando vienes a misa solamente visitas el primer piso, entonces bueno, hay que ver qué incluye toda la visita. Ya, lo que me contaba el chico, esta es la salida, así que para poder ver el patiecito adentro tienes que venir para acá y dar toda la vuelta y después sales por ahí y vas a poder disfrutar del patiecito. Pero le vamos a preguntar a él si la entrada incluye también como una visita a los pisos de arriba y todo eso. Ya, me contaba que está en proceso de construcción los pisos de arriba, así que antes se podía y se van a demorar unos 3 o 4 años, de hecho se ve la grúa ahí, justo. Entonces bueno, que se va a demorar un cachito, pero para que lo tengan en consideración. Pero vamos a visitar el otro parquecito que también sí se puede visitar y es gratis. Esto me encanta. Poder estar acá, como me encantan las fuentes de agua, como los movimientos de agua en los lugares naturales. O en este caso en un parquecito que está bonito. El verde. Creo que es muy verde. Capaz que un verde suave o un azulito hubiera quedado bonito. Pero es una bonita fuente y hay 3. Les voy a mostrar las otras 2. Y ni que hablar que sabes que va a ser un muy buen día cuando te encuentras 2 Ewoks en la entrada de un restaurante, sabes que va a ser. Hola.
Me encantan los Shih Tzus. Me encantan. Tengo que hacerles cariño. Hola. ¿Y para ti también? Hola. Hola. Look at those faces. Ah, me encanta. Una exnovia tenía un Shih Tzu, lo tuvo cuando no estábamos juntos, entonces crié un Shih Tzu como por año y medio. Me encantó la raza. Claro, entonces obviamente, a medida que están acá y que ya están en el centro histórico, ya automáticamente empiezan a ver todos los lugares de visita, o no todos, pero la gran mayoría, como estos preciosos parques. Y es una de las cosas que más me llamó la atención de Málaga y que además me encantó, que es esto, donde tienes rodeado de naturaleza, rodeado de arbolitos y mucho verde, y eso me encanta. Además también como muchas esculturas, como muchos espacios abiertos. Entonces, claro, también las condiciones climatas y se aprendí a hablar, bueno, las condiciones climáticas de la zona, que tiene mucha humedad, permiten que también haya mucho verde. Según me dijeron, llueve poco, nos llovió el otro día, así que es buena, siempre es bueno. Y eso también te permite que, claro, el calor, todo acumula, la lluvia que cae se acumula en el aire y tienes esto. Y aprovechamos también con este lindo paisaje de cerrar el video. Pues trato de hacerlo no muy largo, pero trato, es la palabra clave, porque también soy bueno para hablar. Así que definitivamente suscríbete al canal porque es muy buena ayuda. Y sobre todo quedarse viéndole hasta el final siempre ayuda muchísimo. Precioso lugar para visitar. Málaga es súper bonito. Hoy tienes un día nublado, lo cual personalmente lo agradezco muchísimo porque yo soy más de frío que de calor. Pero también tiene los días de calor, entonces para aquellos que les gusta el calor, que quizás tienen mucho invierno como los países nórdicos, Holanda, Alemania, hay muchos de ellos acá y también mucho turismo, entonces también tienes ferries para poder pasar a Marruecos también. Entonces si quieres visitar acá y quieres aprovechar la instancia, y ahora sí. Entonces si quieres aprovechar la instancia, es buen lugar para visitar, tienes muchas cosas para ver y después tiene la Costa del Sol, que es recomendadísima, súper bonita. Y esa sí tiene muy bonitas playas, entonces quizás es mejor, por ejemplo, si quieres playa, aprovechar de visitar la Costa del Sol desde Málaga a Marbella, está súper bonito y vas a tener bonitos lugares para visitar también. Ahí incluido hay un castillo que vamos a ir pronto. La idea es visitar toda esta zona para poder darles también, como mostrarles más cosas. Y bueno, de nuevo, suscríbanse al canal por muy buena ayuda, denle dedito para arriba, déjenme en los comentarios si alguna vez han visitado Málaga y redes sociales por acá abajo y nos vemos en el siguiente video. Chao.